Vamos a la palabra de Dios. Una vez más, vamos a nuestras Biblias, al Evangelio según San Lucas, capítulo número 5, versículos 27 al 32. Evangelio de Lucas, capítulo número 5, versículos 27 al 32. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es palabra de Dios. Veamos algunos detalles de esta historia para luego sacar algunas conclusiones. Miren, hasta este punto que leímos de esta historia de Lucas, Jesús ha librado a un endemoniado. Eso está en el capítulo 4, versículos 31 en adelante. Después ha sanado a un leproso, capítulo 5, verso 12. Ha restaurado a un paralítico, capítulo 5, verso 17. Y mucha gente más, dice la Biblia, fue sanada al ponerse el sol. Ahora, en este pasaje que vimos, lo vemos con un recaudador de impuestos en Israel. Quiero que te fijes en esto. Cada una de estas personas que acabamos de mencionar enfrentaba un problema que le afectaba profundamente la vida. Cada una de estas personas venía arrastrando una condición que le quitaba la felicidad, los hacía inútiles y les impedía vivir una vida plena. El endemoniado, por ejemplo, tenía un problema espiritual que a su vez lo afectaba mental y físicamente. El leproso y el paralítico, por su parte, tenían problemas físicos que les afectaban mental y espiritualmente. Todas las personas que dice la Biblia que Jesús sanó aquella tarde también estaban afectados de la misma manera. Y llegamos a Leví, ¿sí?, a este recaudador de impuestos. Él no tenía un problema de salud físico, pero sí tenía un problema en su interior. Por ser recaudador de impuestos, él tenía un problema de tipo social. Era rechazado, ¿sí? Era segregado por la gente, ¿sí? Era despreciado por sus vecinos. Y aunque tenía un buen puesto, Leví, era recaudador de impuestos de parte del imperio en aquella provincia de Judea, lo que le permitía vivir bien, tener comodidades, tener un buen trabajo. Trabajaba para el imperio, ¿sí? Era una especie como de subsecretario de Hacienda de aquel entonces, que se encargaba de recoger los impuestos de los ciudadanos de Jerusalén, de aquella provincia, y luego enviarlos a Roma. Por eso no era bien visto, era despreciado, porque la gente pensaba que colaboraba con el imperio, que trabajaba con el imperio. Y bueno, a raíz de ese trabajo, ¿sí?, Leví vivía una vida sin amigos, apartado. Y si tenía amigos, estos eran igual que él, personas marginadas, personas que la sociedad rechazaba por su condición. Lo importante de cada una de estas personas que hemos mencionado
es que Jesús les trajo libertad. ¿Sí? Quiero que te fijes en esto, no te me distraigas. Todos arrastramos algún problema que nos afecta a la vida. Puede ser un problema de carácter, puede ser un problema físico o un problema familiar, un problema de tipo social como Leví, un problema en el trabajo, en fin. Cada uno de nosotros viene arrastrando o arrastra un problema, ¿sí? Pero la buena noticia, y que esta historia también nos enseña en este día, la buena noticia es que cualquiera, fíjate bien, cualquiera que sea el problema que hoy tú estás enfrentando, o cualquiera que sea el problema que vienes arrastrando por años en tu vida, la buena noticia es que en Cristo hay libertad. En el caso de Leví, que también es conocido como Mateo, había dolor en su corazón. Él traía heridas en el alma, en su corazón. Era despreciado, era rechazado. Así que te puedes imaginar la tristeza y el quebranto que había en el interior del corazón de Mateo. Pero, sin embargo, hay que decir algo también. Sin embargo, hermanos, a veces esa libertad de la que hablamos que está en Cristo, en ocasiones no es instantánea. A veces toma tiempo. A veces esa libertad no consiste en quitarte el problema, sino en usarlo para bendición. Tal vez digas, bueno, entonces Dios me va a ayudar o no me va a ayudar. Dios me va a auxiliar o no. Déjame decirte lo siguiente. ¿Conoces la historia de Joni Eareckson Tada? ¿La has escuchado mencionar? Mira, el 30 de julio de 1967, Joni sufrió una fractura cervical que le dejó tetrapléjica. Hoy tiene movimientos muy limitados en sus brazos. Su historia y su testimonio fue publicada en un libro que se convirtió después en bestseller que se llama Joni, la inolvidable historia de la lucha de una joven contra la cuadriplegia y la depresión. Al no poder usar sus brazos y sus piernas, empezó a preguntarse el por qué. Ese famoso por qué del que ya hemos hablado en otras ocasiones. ¿Por qué Dios permitiría que una muchacha de su edad quedara paralizada? Seguramente la sanaría. Seguramente Dios sanaría a Joni de su parálisis. Y mucha gente comenzó a orar por ella. Esperaban que Dios, y Joni esperaba que Dios la levantara con poder, ¿sí? Para que ese testimonio fuera poderoso. Su iglesia oró por ella, mucha gente oró por ella, pero Joni nunca pudo ser sanada. Sin embargo, ella misma diría que fue liberada. Dios le ha dado un ministerio inigualable llamado Joni and Friends, permitiéndole mediante su testimonio y enseñanza impactar la vida de otros jóvenes, ¿sí? Aunque su discapacidad, fíjate bien en esto, aunque la discapacidad de Joni no ha desaparecido, tampoco esa discapacidad la ha dominado. Joni encontró en Cristo su libertad. El otro caso que te quiero comentar y que seguramente tú ya ubicaste, ¿sí?, es el de Nick Vujicic. Este joven, este chico, es un orador motivacional y predicador cristiano evangélico de Australia. Él es director también de algo que se llama Life Without Limits, ¿sí?
una organización para personas con discapacidades físicas. A Nick Vujicic le faltan las 4 extremidades de su cuerpo. Es especialmente conocido por ser el protagonista de un cortometraje llamado El Circo de las Mariposas. Vujicic también es un destacado conferencista que ha viajado alrededor del mundo contando su experiencia de vida e inspirado a miles de personas con mensajes de motivación y de superación desde un punto de vista de la fe cristiana. Él, Nick Vujicic, le acredita a Dios, fíjate en esto, él le acredita a Dios el éxito de sus logros y la victoria sobre sus luchas personales. Y sí, Nick Vujicic también encontró en Cristo su libertad. ¿Sabes una cosa? Cristo también te quiere liberar a ti. Fíjate cómo se expresa el inicio de ese proceso de liberación en palabras de Jesús hacia otros. En este caso vamos a enfocarnos ya en la vida de Leví. Jesús simplemente le dijo una palabra a aquel hombre en aquel día. Le dijo, sígueme. El sígueme de Jesús, hermanos y amigos, no tiene condiciones, no tiene peros o no tiene explicaciones. Consiste simplemente en hacer una invitación a un compromiso total, ¿sí? Y frente a este llamado vemos que Leví reacciona positivamente al sígueme de Jesús, tal y como registra la Biblia que los otros, los demás discípulos, también dejándolo todo, siguieron a Jesús tras ese sígueme. Fíjate bien en esto. Cuando Jesús inicia su ministerio, que viene del desierto y tiene ese enfrentamiento con Satanás en las tentaciones, dice la Biblia que Jesús regresa en el poder del Espíritu y comienza su ministerio aquel sábado entrando a aquella sinagoga donde se le da el libro del profeta Isaías. Y ahí Jesús, puesto en pie en medio de esa asamblea, comienza a leer lo que el profeta hablaba del Mesías. Y hay por lo menos 6 puntos que resaltan en ese texto que citó Jesús. Número 1, Jesús vino, el Mesías vino a dar buenas nuevas a los pobres. Número 2, a sanar a los quebrantados de corazón. Número 3, Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos. Número 4, Jesús vino a dar vista a los ciegos. Número 5, Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos. Y número 6, Jesús vino a predicar el año agradable de nuestro Señor. ¿Qué es entonces dejarlo todo? Fíjate bien en esta pregunta. ¿Qué es entonces dejarlo todo? La palabra de Dios no falla. Él no miente, ¿sí? Dios, lo que dice en su palabra, Él lo cumple. Jesús tampoco falla, ¿sí? Las promesas ahí están, lo acabamos de leer, ¿sí? Verás, la gente enferma necesita de un médico. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el médico que la gente necesita. Los 5 primeros puntos de esta misión que iba a encabezar Jesús en el inicio de su ministerio terrenal, ¿sí? Esos 5 primeros puntos que leímos son de carácter espiritual. Tienen que ver con la condición del hombre que vive bajo el pecado, prisionero y atado en su alma, en su espíritu. Un alma abatida y un espíritu quebrantado.
Por consecuencia, son enfermedades del alma y del espíritu, ¿sí? Hay una parte, hermanos y amigos, que nosotros debemos hacer. Y yo lo he dicho muchas veces y hoy lo voy a repetir una vez más. Se trata de soltar. Se trata de dejar ir. Se trata de que tú tengas la firme convicción de que no puedes vivir, ¿sí?, en un constante quebranto de espíritu y de alma. Tienes que llegar al punto de decir, ya no quiero vivir así. Ya no quiero vivir en un constante quebranto y abatimiento de mi alma y de mi espíritu, ¿sí? Quiero enfatizar este punto, hermanos y amigos. Encontramos una gran libertad en lo que dejamos atrás. Cuando tú comienzas a soltar, cuando tú comienzas a dejar atrás el pasado, cuando tú comienzas a poner tu mirada en Cristo y comienzas a caminar hacia adelante, vas encontrando libertad para tu vida. Las cadenas comienzan a romperse. Las cadenas que te atan comienzan a desbaratarse, ¿sí? Pero muchas veces es como si en nuestro corazón almacenáramos un armamento militar, ¿sí? Tuviéramos un arsenal militar, ¿sí? Misiles de reproches, cohetes de enojo, balas de palabras que hieren y lastiman, bombas de recuerdos de cosas pasadas, y así de forma sucesiva, y que están ahí, están aquí, ahí guardados, almacenados, como esperando la menor oportunidad para de pronto salir y lastimar y herir y lastimarnos a nosotros mismos. Son las cosas viejas de las cuales muchos cristianos hoy en día no se han podido desprender de ellas o no han querido desprenderse de ellas. Y luego está la otra parte. Aunado a esta condición, Satanás viene y nos susurra al oído que no hay problema, que sí podemos vivir así y a la vez cumplir con Dios. Por eso a veces hay esa dualidad de vivir. Vivimos con el viejo yo, o con las viejas cosas, y pretendemos vivir con Cristo una nueva vida. ¿Qué has dejado por seguir a Jesús? Fíjate bien en la pregunta. ¿Qué has dejado por seguir a Jesús? Martín Lutero, el gran reformador de la historia de la iglesia, dijo que una fe que no da nada, que no cuesta nada y que no sufre nada, es una fe que no vale nada. Vuelvo a preguntar, ¿qué has dejado por seguir a Jesús? Esa cosa que te tiene atrapado, esa cosa que crees que tú la tienes controlada, esa cosa que de pronto cuando sales se vuelve a meter y pasa el tiempo sin aparentemente dar señales de vida, pero que está ahí y lo sigues teniendo ahí y te gusta tenerlo ahí. ¿Qué has dejado por seguir a Jesús? Hablamos de actitudes, hablamos de heridas del alma, que no nos dejan avanzar, ni de vivir en paz tampoco. Hablamos de cadenas espirituales, hablamos del alma que está abatida, hablamos del espíritu que está quebrantado, hablamos de una constante tristeza, ansiedad y depresión. Hablamos también de un constante enojo. En el caso de Leví, vemos a un hombre que dejó su trabajo. Dice la Biblia que lo dejó todo y siguió a Jesús. Y ese es el otro ángulo, ¿sí?, de esta historia. Ese otro ángulo, ¿sí?, que tiene que ver quizás no con problemas o con enfermedades del alma, como ya apuntamos,
sino que tiene que ver con aficiones en exceso a algo, a un trabajo, por ejemplo, ¿sí? A un vicio, como lo apuntábamos también. Tiene que ver con ese algo que tú aparentemente tienes controlado en tu vida. Puede ser un pecado que estás consintiendo en tu vida. Y que según tu apreciación, lo tienes controlado, lo tienes bajo tu dominio. Pero lo cierto es que mientras esté ahí en tu corazón, ese pecado, ese mal, ese vicio, esa afición a algo, te tendrá atrapado a ti y no tú a él. ¿Qué has dejado por seguir a Jesús? Fumar, beber, vivir de una manera disipada. Un día pecas, otro no. Un día te arrepientes y medio te enderezas y luego vuelves a hacerlo. Y es como el círculo que no termina nunca de cerrarse, que constantemente se abre y se cierra, se abre y se cierra, y así es tu vida, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos dejado por seguir a Jesús? ¿Qué es de lo que de verdad nos hemos desprendido para poder seguirlo? Miren, quiero hacer este comentario. Si hay algo que esta pandemia nos ha dejado de bueno, es el hecho de que en estos 6 meses de confinamiento, de estar fuera del templo, de que en muchos casos en los trabajos ahora se hacen desde casa. Algo bueno de toda esta situación es que ahora pasamos más tiempo con la familia. Y no quiero que lo escuches o que lo veas como un cliché o como una frase muy hecha. Es una realidad. Si no lo has sabido tú valorar, si te ha pasado de noche esa parte de tu vida, pues entonces déjame decirte con mucho amor que tú estás en un error. Pero este tiempo nos ha permitido pasar más tiempo con la familia. Quizás te ha dado el tiempo para redescubrir a tus hijos. ¿Hace cuánto que no pasabas tiempo con ellos? Quizás para muchos los están redescubriendo. O están redescubriendo a su esposa, a su esposo. Las relaciones se han estrechado, ¿sí? La comunicación se ha hecho más efectiva. Muchas cosas han cambiado al interior de los hogares. Eso es lo bueno que ha dejado todo esto. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué va a pasar cuando regresemos a nuestra vida normal? Si es que llegamos a este punto. ¿Volveremos a lo mismo? Ahora que Dios te ha permitido trabajar en casa y poder valorar todo esto que hemos mencionado, cuando esto cambie, ¿volverás a las horas y a las horas y a las horas de un trabajo excesivo? ¿Volverás a ese vicio, a ese mal hábito? Son cosas que debemos valorar. Son cosas de las que Cristo te quiere hacer libre. Vivir una vida en paz. Vivir una vida plena. Vivir una vida de gozo. Al lado de tu familia. Y al lado de Él principalmente. ¿Quién lo ha experimentado? ¿Quién en este tiempo de pandemia verdaderamente lo ha experimentado? Dice el relato del pasaje que vimos. Dice que Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. La alegría de Mateo también puede ser nuestra alegría cuando descubrimos que en Jesús, sí, que en Él está nuestra libertad. ¿Qué fue lo que hizo Mateo? Cuando Jesús le dice sígueme, Mateo descubre en Jesús algo que ni el trabajo, que ni las aficiones, descubrió en Jesús algo que no tenía. Lo que hace Mateo es invitar a Jesús ahora a su casa. Y fíjate bien en esto, ¿sí? Mateo no regresa con los viejos amigos
a seguir viviendo su vida de antes. Ahora Mateo invita a Jesús a su casa, hace una fiesta, hace una reunión e invita a sus viejos amigos a que conozcan a aquel hombre que le estaba transformando la vida. Mateo había descubierto en Jesús algo diferente, algo que estaba llenando su corazón. Y esa emoción, ese sentimiento de alegría, quería Mateo compartirlo con otros. Por eso ofreció aquel banquete, por eso ofreció aquella fiesta. ¿Sí? Mateo estaba siendo congruente, y fíjate, grábate esta palabra. Mateo estaba siendo congruente entre lo que estaba sintiendo por Jesús, ¿sí? Y que ahora públicamente no le daba temor, no le daba pena darlo a conocer. Hay una historia en la Biblia muy interesante que Pablo relata en Gálatas, cuando dice Pablo que en cierta ocasión, cuando Pedro se juntaba con los judíos, se hacía como ellos. Pero luego cuando llegaban los gentiles, se hacía como ellos también. Y Pablo lo llama que es una forma de comportarse hipócrita. Incluso Bernabé también fue arrastrado por esta actitud de Pedro. Y verás, el error de Pedro es el mismo error que muchos cristianos cometen hoy en día, ¿sí? Somos de una forma con unos y somos de otra forma con otros. Somos una forma en la iglesia, somos de una forma con los hermanos en la fe. Y luego somos otra con nuestros amigos del mundo, ¿sí? Hay cristianos que en lugar de que el mundo se amolde a ellos y sean de influencia para el mundo, esos cristianos se amoldan al mundo. Y luego yo no sé cómo le hacen, pero ya de que se amoldan al mundo, también se amoldan a las cosas de Dios. Viven una doble vida. Quieren agradar al mundo y quieren agradar a Dios. Quieren quedar bien con los suyos y quieren quedar bien con los otros. En la vida de la iglesia son unos y fuera de la iglesia son otros. Déjame decirte algo. Fíjate bien en esto que voy a decir. No hay mejor testimonio que aquel, ¿sí?, donde nos veamos congruentes entre la fe que decimos practicar y la verdad del mundo que nos rodea. Tal vez tú te sepas la Biblia de memoria, te sepas versículos, te sepas cantos, tal vez tengas un lenguaje espiritual muy, muy avanzado, muy desarrollado, pero no habrá mejor testimonio que tu congruencia a la hora de ser igual en el templo que fuera del templo. No habrá mejor testimonio que tu congruencia a la hora de dirigirte en las cosas de Dios de una forma y ser igual en el mundo. Ser congruentes es el mejor testimonio que podemos tener. Pero hay quienes viven en esta dualidad. Y eso, hermanos y amigos, se llama hipocresía. Y lo digo por esto, porque dice el relato, continúa el relato y dice lo siguiente. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. En aquella reunión, fíjate bien, en aquella comida que había convocado Mateo y donde Jesús estaba presente, Jesús era el invitado principal de esa reunión. Había mucha gente, estaban los amigos de Mateo, estaban publicanos igual que él, estaba Jesús, estaban los discípulos y estaban otros invitados también. O yo no sé si habían sido invitados o no, pero ahí estaban. Eran otro grupo de personas que estaban ahí, pero que no estaban contentas, que no estaban conformes con lo que estaban viendo, ¿sí? Estos estaban criticando, estaban murmurando, dice la Biblia, murmuraban contra los discípulos, murmuraban contra Jesús, murmuraban en contra de Mateo, ¿sí? No les parecía lo que estaba sucediendo. Y mira, voy a decir algo.
que quizás a algunos va a incomodar, pero es una realidad. Todos nosotros, en realidad, tenemos un fariseo interior que se ha negado a morir para siempre. Ese fariseo interior que tenemos, ¿sí?, es aquel que siempre busca la oportunidad para expresarse, que busca la oportunidad para criticar, que busca la oportunidad para estar siempre enojado. Nada le parece bien. Hay envidia en él, hay enojo, hay murmuración, todo lo critica, nada le gusta. ¿Sí? Y es que, hermanos y amigos, es mucho más fácil ser un fariseo que realmente permitir que Cristo nos cambie el corazón. Es más fácil quedarnos como estamos, ¿sí? Es más fácil guardar nuestro fariseo interior que permitir que Cristo venga y lo saque de nosotros. Es más cómodo aparentar que somos buenos, aunque por dentro las cosas no anden bien. Y te voy a decir algo. Por si tienes deseos de reclamarle a alguien, reclámale a Jesús. A este tipo de personas, Jesús les puso un nombre. ¿Sí te acuerdas cómo los llamó? Les dijo que eran sepulcros blanqueados. Y no quiero explicar el por qué, pero Jesús los catalogó así. Aquellos que viven de la apariencia, aquellos que hipócritamente dan una apariencia de piedad y de misericordia, ¿sí?, pero que en el fondo, en el interior de ellos, está la crítica, está el enojo, está el pecado, está la soberbia, está el orgullo. Están echados a perder, como lo representa un sepulcro, que por fuera puede estar blanqueado, hermoseado, pero en su interior guarda los huesos de algo que ya está echado a perder. Y frente a esta reacción de aquellos hombres, cuando aquellos hombres están murmurando, Jesús, siendo Dios, que todo lo conoce, que todo lo ve, que todo lo escucha, que conoce tus pensamientos, mis pensamientos, ese Dios que conoce la palabra que está en mis labios antes de que ésta salga, voltea a ver a aquellos hombres y les dice: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. El enojo, el orgullo, la soberbia, la envidia, la crítica y el señalamiento, ¿son enfermedades? Desde luego que lo son. Y el único que las puede curar es Jesucristo. Hermanos y amigos, Cristo nos llama a cambiar. Nos llama a cambiar de actitud primeramente hacia Dios. Quizás, y aquí tenemos que poner también lo siguiente. Quizá tú pienses que Dios ya no podrá estar interesado en ti. Quizás se venga la cascada o la andanada de pensamientos y de recuerdos, ¿sí?, de que has cometido muchos errores en tu vida, de que has cometido muchos pecados en tu vida y de que no vas a alcanzar nunca la medida de lo que Jesús está buscando. Quizás te sientes indigno, quizás no te sientes con el merecimiento de la misericordia de Dios. ¿Sabes qué? No es cierto. Jesús vino a buscar precisamente a los que necesitan de Él para ser liberados. Y muchas veces Satanás, en ese papel de diablo, de acusador,
¿sí?, se levanta en contra de nosotros y nos atrapa haciéndonos caer en la trampa de que no somos dignos, de que no merecemos el perdón de Dios. Nos recuerda y trae acerca a nuestra mente las cosas viejas que hicimos y nos llena de culpa, nos llena de quebranto y nos sentimos indignos ante Dios. Y pensamos, es que Dios ya no puede estar interesado en mí. Es que Dios ya no me puede amar porque yo he hecho muchas cosas malas. Ese es el trabajo del diablo. Pero ¿sabes qué? Todo eso es una mentira. Dios te ama. Lo voy a repetir. Si me estás viendo en este momento y esta palabra está llegando a tu corazón, déjame recordarte algo. Dios te ama. No puedo ser más enfático en esto. Dios te ama con un amor tan inagotable y tan intenso que quizás no alcancemos a comprender en esta vida. Mira, hoy durante esta semana, en una materia que estoy llevando del seminario, menciono esto no como un acto de presunción, sino solamente para contextualizar todo esto que te quiero decir. El pastor maestro que nos está dando esta clase dijo algo que me dejó pensando, que llamó mi atención. Confieso que yo no lo había dimensionado de esa forma. Pero cuando y estamos hablando del amor de Dios, y él hablaba del amor de Dios también. Por eso quiero que me escuches con atención. Porque a veces decimos, si yo te digo Dios te ama, quiero que lo creas, porque es una realidad. ¿Por qué Dios nos ama como lo hace? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué Dios me ama si soy una mala persona? Si hiciéramos una estadística de nuestras acciones y de nuestros hechos, de nuestros dichos, yo estoy casi seguro que saldrían más cosas malas que buenas. A veces nos esforzamos más en querer hacer mal las cosas que hacerlas bien. Y sin embargo vemos que Dios ahí está, paciente, callado, fiel, sufrido, llegando a recoger los pedazos de nuestro tiradero, llegando a recoger los pedazos de nuestros errores, y los junta, y los recoge, y se los lleva. ¿Por qué Dios nos ama de esa forma? Y nos decía el pastor, piensen en Israel. ¿Por qué Israel? ¿Por qué Dios no puso su mirada y no puso su amor en una nación civilizada, en una nación próspera? ¿Por qué no puso su mirada en Egipto, por ejemplo? O en alguna otra nación del mundo antiguo, avanzada, con prosperidad, ¿sí?, con una población culta, preparada, con una organización de gobierno bien establecida. No. ¿Qué fue lo que Dios escogió? Dios se acordó de la promesa a Abraham. Y se acordó un día de que en Egipto había un pueblo que, en primer lugar, era esclavo. Que no podían ser siquiera una nación, era un grupo de personas que estaban esclavizadas en Egipto. Eran esclavos, eran campesinos, agricultores, no tenían ninguna preparación. Habían pasado 400 años desde que llegaron con José y aquellas familias patriarcales. Y en esos 400 años se fue diluyendo con el tiempo y con las generaciones el conocimiento de Dios. Eran idólatras, por lo tanto. Habían conocido en 400 años una única religión, que era la egipcia. No tenían un sistema de gobierno establecido. No tenían leyes. No tenían que los rigiera. Eran pobres.
No tenían ni siquiera una tierra propia. Estaban esclavos en un país extranjero. Y sin embargo, Dios se fijó en ellos. ¿Por qué? Si ya vimos que no había ninguna cualidad en ese Israel. ¿Sabes por qué lo hizo? Por amor. Dios se fijó en ese Israel por amor. ¿Por qué te ama a ti a pesar de tus errores? ¿Por qué sigue siendo tan paciente contigo a pesar de tu infidelidad? ¿Por qué Dios sigue esperando algo de ti cuando te has esforzado en hacer lo contrario? ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Dios te ama de una forma en que no podemos comprender, no podemos entender, pero que recibimos. Y lo único que podemos decir es: gracias, Dios, por amarme tal como soy. Gracias por poner tu mirada en mí. Concluyo con esto. El salmista decía lo siguiente: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Increíble declaración, ¿no crees? Increíble, porque se necesita ser muy valiente para pedirle a Dios que examine y que sondee nuestros corazones. Y es que al hacerlo, ¿sí? Al hacer eso, lo que le estamos diciendo al Señor es: ven, ven, Señor, a mi vida. Ven, Dios mío, a mi vida. Ven, Señor Jesús, ven, Espíritu Santo, a mí. Ven y adéntrate en mí. Adéntrate en cada rincón de mi corazón. Adéntrate en cada rincón de mi ser. Y aquellas cosas que no son de tu agrado, llévalas fuera, sácalas de mi corazón, sondea mi corazón, ve qué malo hay ahí, ve si voy por camino de perversidad, ve si voy por un mal camino, ¿sí? Y guíame por el camino eterno, por el camino correcto. Es decirle a Jesús: Señor, ven y adéntrate en mí y llévate todo lo viejo que ya no sirve. Llévate todos esos recuerdos, llévate toda esa amargura, llévate todo eso que abate mi alma, llévate mis malos pensamientos, llévate esta vieja afición, llévate este viejo vicio que no puedo controlarlo. Y Dios lo va a hacer. Quizás algunos de los que les hace falta es iniciar un viaje con Jesús. No han permitido que Jesús entre a esas áreas del corazón que tenemos como reservadas, donde está ese arsenal que yo decía hace un momento. Limpia aquí, limpia allá, pero eso no lo toques, Señor. Quítate esto, llévate esto, pero eso déjalo ahí. Sacude aquí, limpia allá, restaura aquí, pero esa parte déjala donde está. Hermanos y amigos, ya no vivas en la autocompasión, ya no vivas en la condenación, ya no vivas en el constante error, en ese círculo del remordimiento, del perdón, y así y una vez más te equivocas, fallas, pides perdón, te remuerde y luego vuelves a lo mismo. Hoy es un buen día para que hagas un alto en el camino, un alto de verdad, ¿sí? Y dejes que Dios entre a tu corazón. Lo repito, Dios te ama y Él no va a reprocharte tus errores. Jesús pagó, por si lo has olvidado, Jesús pagó también con su vida, ¿sí? Con su vida en la cruz, Jesús pagó para que tú tuvieras paz, la paz de la mente, la paz del espíritu y la paz del alma. Jesús es el médico que necesita tu alma.
Solo Él puede romper las cadenas de la amargura, del enojo, de la tristeza, de la ansiedad y de la depresión. Piensa en Johnny Erkelson. Piensa en Nick Vujicic. Piensa en Mateo Leví. Piensa en tu vida ahora mismo. Todos ellos, Johnny, Nick, Mateo y un montón de gente más a lo largo de la historia, han encontrado en Jesús el médico que sus almas necesitan. Aunque hay algo curioso, ninguno de estos últimos tres que mencionamos, ni Johnny, ni Nick, ni Mateo, fueron sanados físicamente. Ellos fueron sanados del alma y del espíritu. ¿Crees que ese mismo Jesús no puede hacer lo mismo contigo? ¿Crees que ese Jesús no sea capaz de romper, de transformar, de hacer algo nuevo en tu vida? Desde luego que lo puede hacer. Y de eso se trata. El sígueme de Jesús implica eso. Dejar atrás lo viejo y caminar hacia algo nuevo. Déjame orar por ti esta tarde. Déjame hacer una oración por ti que has sido maltratada o maltratado. Lo he dicho un montón de veces. Yo lo voy a repetir. Quizás la historia de tu vida no es la historia color de rosa que tú hubieras querido que así fuera. Hay cosas que se presentaron en tu vida y que trajeron dolor, trajeron tristeza, trajeron amargura. Y los ecos de esas cosas viejas aún siguen resonando en tu presente. Dios puede hacer algo en tu vida. Dile esta tarde ahí en tu casa. Dile, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Me rindo. Renuncio, Señor. Me rindo, Señor, a ti en esta hora. Reconozco, Señor, que no he vivido en paz. Reconozco, Señor, que hay un arsenal de rencor, de odio, de enojo en mi interior. Reconozco, Señor, que esa afición, ese vicio, esa mala práctica sigue arraigada en mí. Señor, hoy reconozco que de verdad quiero y necesito cambiar. Padre, yo te pido en esta tarde, Señor Dios, en el nombre de aquel que es poderoso para hacer las cosas, en el nombre de aquel que murió y hoy vive y que conoce nuestra condición. Bendito Cordero, Hijo de Dios, pon tu mano, Señor, esta tarde de sanidad ahí, en esa casa, en ese lugar, y lleva de tu paz, Señor, a quien lo necesita en esta hora. Si hay alguien en esta transmisión, en este culto, que necesite de tu paz en esta tarde, Señor, yo te ruego, bendito Dios, que pongas tu mano de paz en ese corazón atribulado, que pongas tu mano de paz, Señor, en ese espíritu quebrantado, que pongas tu mano de paz en esa alma abatida, Señor. Bendito Dios, y con tu amor, con tu misericordia, sean rotas esas cadenas, Señor. Sean rotas, Señor, toda cadena del pasado, todo enojo, todo rencor, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, glorifica tu nombre en tu iglesia en este día.
Trae sanidad, Señor, para el alma, para el espíritu. Trae sanidad para el cuerpo, Señor, en esta hora. Bendito Dios, trae libertad a tu iglesia. Trae libertad al cautivo, Señor. Trae libertad al que está en prisiones, Señor. Trae libertad al que está atado, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego que así sea. Señor, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo hacer más allá, Señor, de que no sea compartir tu palabra, Señor. Pero tú haz la otra parte, Dios. Haz la otra parte en aquellos corazones que hoy han activado su fe y creen y están recibiendo esta palabra, Señor, y necesitan de ti. En el nombre de Jesús yo te lo pido, bendito Dios. En el nombre de aquel que venció y hoy vive, te lo ruego, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que así sea. Que en el nombre de Jesús encuentres paz, amado hermano, hermana. Que en el nombre de Jesús encuentres descanso, encuentres alivio, encuentres gozo para tu alma y tu espíritu. No olvides que Dios te ama. Dios te ama de una forma en que no lo puedes entender. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que Dios bendiga a tu familia en esta hora. El anhelo y el deseo de mi corazón es que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Espíritu Santo sean con tu familia ahora y para siempre. Dios te guarde y Dios te bendiga. Nos vemos el próximo martes en oración. En vivo a las 9 de la noche. Jueves en vivo a las 9 de la noche. Hasta entonces, sigamos siendo iglesia. Anímate. Anímate porque ya pronto volveremos a nuestro templo. Mientras tanto, sigamos siendo iglesia fuera del templo. Seamos iglesia en nuestras casas y en nuestros trabajos, para que en la eternidad, cuando estemos allá, podamos ser también una iglesia que adore y que alabe. Dios te bendiga y Dios te guarde.
está nuestra esperanza, Señor. En ti está nuestra esperanza, Padre. En ti ponemos toda nuestra esperanza, porque tú eres el Rey y no hay nadie sino tú, Señor. Tú eres el Rey de la gloria, Señor. A ti, Señor, a ti damos la honra, Señor, porque tú eres digno, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te cantamos. Soy sano.